Yo por eso le dije a la profe Andrea, yo voy a hacer algo distinto, es algo raro. Y yo quería que ustedes por un instante comprendieran qué es este tema de los cuerpos en discapacidad. Yo puedo echarles aquí una carreta y buscar una teoría, sí, pero quería que lo vivieran por unos momentos. Porque ustedes lo dijeron, es complejo porque no se tienen habilidades, también es interesante porque se usan unas partes como la compañera que usaba los pies. Decía Camila, es que mi hermano la tiene clara porque se construye o piensa en edificios de esa manera, chévere. Pero miren, un cuerpo en discapacidad, alguien lo decía, es un cuerpo que cada día más tiene que, voy a decir la palabra mal dicha del COVID, pero ni modo, que tiene que reinventarse, que tiene que ver cómo se las ingenia, claro, pero que también requiere de unas condiciones para poder estar en una sociedad, y esas condiciones a veces no se dan. Camila, sí, Camila lo decía ahorita, los andenes, el sistema de transporte, aunque ha mejorado un montón, pues aún faltan cositas, pero hemos mejorado. Cosas básicas como llega un estudiante con discapacidad a la universidad y muchos por miedo, por pena, no lo quieren. Claro, no es quiero a las manos, pero es preguntarle, necesita ayuda. O sea, hay gente que puede llegar y no tiene ni idea de para dónde ir. O por ejemplo, uno puede estar por ahí y creer que se la sabe y no sé, le pusieron obstáculos porque colocaron una feria, la carpa, el andamio, o estaban construyendo el bloque A. Dar prioridad, es decir, un cuerpo en discapacidad es la posibilidad que se tiene para hacer algo de una manera diferente con los recursos que uno tiene, que la sociedad debería dar y que la infraestructura debería dar. Vanessa lo decía, y es, claro, cuando uno nace con discapacidad, para uno es normal muchas cosas. Claro, ese es mi caso, por ejemplo. Yo nací prematuro de 6 meses y a mí por razones de la incubadora me quemaron la retina. Sí, pero aquí estamos. Y para mí hacer muchas cosas pues es, digamos, normal. Claro, hay cosas que no tanto, pero por ejemplo para una persona que pierda o que quede con discapacidad cuando grande, la cosa le cambia. Por un lado tiene la ventaja y es que ya ha hecho cosas sin discapacidad, entonces uno si quedó ciego pues ya tiene una memoria visual, pero acostumbrarse a esa nueva vida pues no es tan sencillo por el duelo psicológico y más. Pero ese cuerpo en discapacidad, y voy a resumir para que al final me puedan hacer preguntas, es tener las posibilidades de hacer otro tipo de cosas, o las mismas cosas, perdón, con otras capacidades, con otras habilidades, pero también hay que concientizar a la sociedad que deben seguir existiendo recursos físicos, tecnológicos, de comunicación, y aquí me voy a quedar 2 minutos en la comunicación, y es un cuerpo que en teoría no puede hacer algo como son los ojos o los oídos, necesitan que otras partes de la sociedad se activen para que haya comunicación inclusiva, es decir, para que por ejemplo una persona ciega entienda las imágenes que están en un documento, para que una persona sorda entienda la información. Y de una vez voy a dar unos tips, porque si se ven conmigo el semestre entrante, ojalá, en comunicación y políticas públicas, voy a hacer chulito para que me dejen en la mañana. Yo voy a hablarles de accesibilidad, pero simplemente les voy a dar unos tips para que funcionen, y es, la accesibilidad es lograr que los productos, los servicios, las comunicaciones y los espacios sean para la gran mayoría de personas. ¿Y dije para quién? ¿Para quién? Para la gran mayoría de personas. Y alguien dijo que tranquilo, relájate, lo vuelvo a repetir. La accesibilidad es aquella condición que permite
que los entornos, los espacios, los servicios y las comunicaciones, y subrayo las comunicaciones, deban ser o puedan ser utilizados por la gran mayoría de personas. Y ahí no hablo de discapacidad solamente. La discapacidad es una particularidad, porque ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa cuando yo le entrego a un adulto mayor en la calle un volante en letra tamaño 8, sin espacio entre renglones, Y con un código QR. con un código QR y además fondo blanco, letra blanca? Eso no lo veo ni yo. No me molesta. Yo sé que es que yo llego a pero simplemente para decirles que ustedes en la comunicación deben pensar cómo llegarle a esos cuerpos y a estas personas, con sus productos, con sus proyectos, con lo que hagan. Y no voy a dar más tiempo sino al final, y si no, no avanzo las otras preguntas. ¿Algo que tú tienes que decir, Andreita, o que fue Alfredo de este primer ejercicio? Sí, a mí me llamó mucho la atención una palabra que utilizó Natalia y que es una palabra que es la que estamos tratando de construir en esta clase y que también la utilizó Natalia, pero también se la escuché a Vanessa, creo que, no sé si a Camila, bueno, y es la palabra normal. ¿Sí? ¿Qué es normal? Hablábamos ya de cuerpos racializados, hablábamos ya del patriarcado en otra charla, hemos hablado de las epistemologías del sur, donde se nos dice que hay unas cosas que son normales, ¿sí? Y desde chiquito nos dicen, es normal, y lo tenemos, o sea, todos tenemos ese marco, ¿no? Como que hay cosas que son normales, pero normales ¿para quién? ¿Qué significa normal? ¿Sí? ¿Quién debería estar en ese cuadradito y quién no? Y si nos hacemos este análisis que nos venimos haciendo nosotros desde esta primera clase de esta materia, ninguna es normal, ninguna es normal. Y yo que los conozco ya un poquito más, podría decir que acá no hay normales. ¿Sí? O sea, el único anormal en este momento, en este salón, no es Juan Carlos porque no tenga visión. Todos tenemos nuestra normalidad, nuestras anormalidades, si lo queremos poner en esa lógica. Lo mejor sería más bien de construir esa palabra, ¿sí? Y entender que eso que nos han dicho que es normal, en realidad es una construcción simbólica. Y que es posible que pensemos en que hay otras cosas que también son normales. ¿Sí? Solo eso, mi Juan. Profe Wolfrando, ¿qué vio? Bueno, hay algo que decía el profe Juan Carlos, muy importante, y que lo estoy viviendo ahorita en este semestre, y es que muchas veces pasamos al lado de personas que tienen discapacidades y somos indiferentes, ¿no? Este semestre tengo 5 chicos con discapacidad auditiva, y de hecho yo les comenté al profe Juan Carlos, y es el reto también de nosotros como profesores que vamos a hacer, ¿no? Y es entender realmente qué es un proceso de inclusión, porque afortunadamente en este momento tengo un intérprete que está allí, pero en las 2 primeras clases no tenía intérprete. Entonces era también cómo me la voy a jugar, cómo lo jugamos nosotros los profesores con este tema de inclusión, y era dar la clase, y porque era muy feo como tratarla de dividir mientras que yo iba hablando acá a los oyentes, ¿no? Al otro lado tenía a los 5 chicos que estaban sin poder oír, entonces iba allá, explicaba y me venía para acá a escribir en el tablero. Y esperar que ellos me entendieran también, ¿no? Lo que yo escribía. Porque la lengua materna de ellos no es el español como nosotros, es el lenguaje de señas. Entonces, esto también ha sido un reto y que parece interesante que nosotros, si han tenido la posibilidad de pronto compartir salón con compañeros con discapacidades, pues también sentimos como un miedo al acercarnos a ellos. Sí, claro, porque no hablamos lengua de señas o porque hay diferentes factores, pero sí intentar como acercarnos y ser empáticos con las personas que están allí. Entonces eso era como lo que quería también decir frente a lo que Juan Carlos dijo, de que muchas veces pasamos indiferentes ante otras personas. Y también preguntar, ¿no?
necesita algo, que lo puedo ayudar, porque tampoco podemos cometer el error de llegar a asumir de que nos van a necesitar. Eso sería por ese lado. Y otra cosa, ¿sabes? Y es algo que nos decía muy clave Juan Carlos y que ustedes desde ya deberían pensar, y es cómo hacer para que los productos que yo hago de comunicación en realidad sean de comunicación. Es decir, que sean comunicables. Por ejemplo, si nosotros queremos empezar a trabajar en esta lógica, tendríamos que pensar cómo hacer productos que puedan ser también disfrutados por personas sordas. Eso significa que ustedes tendrían que o aprender lengua de señas, o tener un intérprete, o a todo lo que hagan ponerle las palabras, digamos abajo, los subtítulos, que tampoco es suficiente, porque como muy bien lo dice Walfrando, pues no es el mismo lenguaje, pero digamos que algo se puede leer de ahí. ¿Cómo pensamos eso? ¿Cómo hacer para que estos productos, por ejemplo, que ustedes han hecho para esta clase, cómo hacemos para que esos productos se vuelvan accesibles? ¿Cómo hacer para que esa obra de teatro o ese video o eso que usted escribió pueda ser entendido y escuchado por quien lo escucha? ¿Sí? Ahí está, ahí hay un reto grandote, porque siempre nos quedamos como en yo entiendo y entienden los que son parecidos a mí. Y como bien lo dice Juan, no solamente pensar en la inclusión en el tema de discapacidad, sino en todos los temas. ¿Sí? Pensar en eso, eso ustedes lo van a ver o lo estarán viendo claramente en comunicación estratégica. ¿Sí? Que una de las cosas que hablamos es, no hay que comunicarle a todo el mundo igual, porque cada cual entiende diferente, su nivel de formación es diferente, sus experiencias son diferentes. Entonces, ¿cómo hacer productos de comunicación que sí en realidad comuniquen? Sería como es la invitación, ¿no? Creo que a partir de esta clase ustedes tendrán que empezar eso siempre que hagan un producto de comunicación. Nos vemos allá. Sí, bueno, y ya. Listo, está bien, ya hice esto. ¿Y ahora cómo lo paso a braille? ¿Sí? Bueno, listo. Perdóname la interrupción, pero tenía que resolver un tema. Me puedo quedar hasta el final de la clase. Tengo tiempo porque se te ir para otro lado, pero ya lo dejo ahora que voy. Que voy para allá hasta el final. No tengo problema. Ah, bueno. Era ganas de hacernos madrugar, Pero tengo más tiempo. Está chévere. Bueno, bien. Te vamos con la segunda pregunta, querida Dayana. ¿Cómo es la lucha de los cuerpos en discapacidad pues en la sociedad? ¿Y cómo es la tercera? Relacionada ya con la comunicación, cómo la comunicación social y el periodismo puede ayudar tal vez a las personas en cuerpos sin discapacidad. Puedes leer textualmente. Los leo textualmente.